la democracia, ¿por qué interesa a la gente? No porque sea la justicia del pueblo y tal, está muy bien para la teoría de la democracia, para dar clases en cátedra donde sea, o en escuelas de formación. Pero la razón por la cual a la gente le interesa la democracia, yo creo que es ya de la Revolución Francesa, el componente anarquista que tiene siempre la democracia, desde Babel, desde el principio. Es decir, yo he preguntado a mucha gente, bueno, ¿y tú por qué eres demócrata? Porque yo soy igual que todos y por encima de mí no hay nadie, eso es. Y mi opinión vale como la de cualquiera. Hombre, según el qué. No. Mi opinión vale como la de cualquiera. La democracia es esto. Claro, esto, tomado en serio, es la corrupción completamente de una sociedad. Es decir, si el individuo dice, no, mi opinión vale como la de cualquiera, por tanto a mí no me venga usted con cuentos, ¿verdad? Es una cuestión de expertos. Bueno, si es una cuestión de expertos, pues sí, pues puede concederse que para arreglarte una cañería hace falta un fontanero, ¿verdad? Y que el fontanero es el único que te la arregla, pero quitando estas cosas tecnológicas, cualquier otra opinión, no puedes tú suponer o presuponer que tu opinión vale como la de cualquiera, como el individuo más analfabeto que pueda haber, como lo que ocurre, ¿verdad? Ahora encuentras a una ministra del gobierno o una diputada, tipo aquella Viviana no sé cuántos, una ministra que hubo con Zapatero, Aído, ¿no? Sí. La que defendía que no sabía si el feto era una persona, era viviente o no viviente, que no sabía si era humano o no, que era viviente pero no humano, ¿no? Y esto lo decía tranquilamente, sin conocer absolutamente nada, era analfabeta completamente. Pero sí, el conjunto de analfabetos que había en el gobierno de Zapatero era impresionante, porque Zapatero ya llevó adelante hasta el fondo esto. El propio Zapatero me decía alguien que no sabía quién era Cánovas del Castillo, por ejemplo, es decir, que era un analfabeto completamente. Que nada más decía, pues eso, vaguedades, como la propiedad, ¿de quién es la propiedad? Es del viento, decía él, lo dejó en Europa, es del viento. Era una cosa como para correr, le decía, oye, vete a escribir poemas a tu pueblo, ¿verdad? La propiedad es del viento, cosa más estúpida no se puede decir. Bueno, pues, sin embargo, pues tenía la autorización de decirla y además de ser considerado y comentado por todos los periodistas. Hay que digo que la propiedad de la tierra es del viento. Pues esto es una de las situaciones en las cuales la gente, pues naturalmente ha ido tomando la senda de lo más fácil, de opinar lo que le parece. El estado, el nivel intelectual que tiene, a mi juicio, bueno, porque ya he hablado con ellos, que tienen, porque no tengo puntos de comparación. Hace 30 años discutíamos pues con gente, con obreros del partido que habían leído y lo conocían y discutíamos, pues qué sé yo, sobre las luchas sociales en Francia, de Marx, sobre el origen de la familia de Engels, con Poulanzas, con Godelier, habían leído todo esto. Ahora absolutamente nada, ¿verdad? Esto no saben ni que existen estos nombres, absolutamente nada. En la transición tuvo una cierta relevancia el librito de Marta Harnecker, aquel librito es esto, que era un catecismo como el del padre Ascete, ¿verdad? Era una cosa ridícula, pero vamos, pero por lo menos ahora ni eso, ¿a dónde falta leer? Ya lo saben. Yo que necesito, los que han ido a estos del 11M, el 15M, ¿no? Los 15M, los indignados, que lo ha incorporado en gran parte pues Izquierda Unida y demás. Y que en México se consideró como la revolución española. Claro, pues escucho decirlo, por eso no me extraña, ¿no? Los del 15M, yo me enfrenté con ellos muchas veces, vamos, si me descuido me destrozan, ¿verdad? Era la gente más analfabeta imaginable, ¿no? Y lo sigue siendo. O sea que como no sabían lo que eran, y entonces manejaban 4 o 5 ideas muy simples, era el proletariado, el capital y los mercados, ¿verdad? Es el mercado no sabía lo que era, ¿no? El mercado, ese es el mercado. Y el capitalismo, ¿eh? Pues ¿quién sabe lo que es el capitalismo? Ellos no lo saben. Y el capitalismo y los mercados, entonces el proletariado, somos los proletarios, pero claro, los proletarios el proletario ha desaparecido. El proletario, su concepto es la clase universal. Y Marx dice además que el proletariado no es el hombre que va hambriento, ¿verdad? Es que nada más cuesta con su prole. El proletariado es el que tiene el destino revolucionario, y si no, no es proletario, sino es un obrero pobre que no tiene interés ninguno, lo dice Marx, no lo digo yo. Eso se ha perdido
Y entonces ser proletario es, con lo cual se mezclan las cosas de los cristianos, ¿verdad? Los pobres son entrar al reino de los cielos, es decir, es estas ideas que se mezclan completamente, y la situación yo creo que es catastrófica en España y creo que en el mundo también, ¿eh? Y yo fijo sobre todo el catastrofismo en lo siguiente, en que me parece que es imposible hoy día hablar o discutir, porque la división en dos mitades, izquierdas o derechas o como se quiera, hace que una de ellas no hable más que insultando al otro. Es imposible argumentar. Yo digo estas cosas ante determinadas gente y entonces me insultan, me llamarán fascista, lo que sea enseguida, no podrás discutir con ellos. Desde el momento en que tu interlocutor te insulta, entonces se acabó la discusión, ¿verdad? Te das la vuelta y adiós, muy buena. Entonces el país está partido. Yo termino por mi parte con esta idea, que yo creo que es esencial. Se dice, no, pero es que la democracia logra el consenso. Mentira. El consenso sin acuerdo. Un ejemplo rápido, la ley del aborto en España que está discutiéndose. Ha dividido España en dos mitades, hace ya muchos años. Entonces, dice, no, es que la ley del aborto ha sido aprobada por las Cortes y por tanto es legal, es legítima. Porque las Cortes lo han aprobado y las Cortes es la soberanía del pueblo. Escucho decir que saltos mortales, ¿no? El pueblo, los representantes y las Cortes que se traslada del pueblo, que no sabe dónde está, a la Asamblea. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que por mayoría han aprobado el aborto. Pero esa aprobación no ha sido porque la Asamblea esté de acuerdo con el contenido de la ley, o sea, un acuerdo material, sino porque el procedimiento de aceptación de esa ley se acepta también por la democracia, pero ahí la democracia demuestra sus límites, porque ese consenso en esa ley, de aceptar la ley, de tolerarla, porque ha sido aprobada por la Asamblea, los que la han aprobado están dispuestos a revocarla en cuanto tengan ocasión. Es decir, no ha habido un acuerdo, ha habido un desacuerdo total. Y entonces el pueblo está roto en dos mitades, incomunicables. En dos o en tres, ahora en 17 partes en España, las 17 autonomías, ¿no? Está dividido en 17 partes que se suponen eternas, además, claro, cada autonomía cree que es eterna. Es muy curioso que una de las primeras cosas que hicieron las autonomías era convocar a antropólogos, y a mí me ha tocado, porque yo en tiempos he explicado ya antropología, me ha tocado muchas veces estar en conversaciones de este tipo, en discusiones, y los antropólogos tienen por finalidad, el antropólogo sevillano, el antropólogo catalán, etcétera, en demostrar que la cultura de esa autonomía es muy anterior a Jesucristo, por supuesto, es prehistórica, ¿verdad? Se pierde la noche de los tiempos. El problema lo tienen, por ejemplo, los antropólogos catalanes o andaluces, que los que yo conocí en tiempos, la transición precisamente eran comunistas más o menos. ¿Cómo justificaban la Semana Santa de Sevilla? ¿Verdad? ¿Cómo la justificaban? Pues sí, la justificaron, hombre, ya lo creo. La justificaron. Yo recibí varias veces invitaciones de periódicos de Sevilla que les preocupaba mucho que les hablase sobre la Semana Santa, y yo dije que no quería saber nada, ¿verdad? Que no quería saber nada. Bueno, pues las justificaciones que daban es que el Cristo es el pueblo doliente sometido por Franco, todas cosas de ese tipo, ¿no? Claro. Que nadie lo pensaba, porque además resulta que los costaleros, los que llevan los pasos, eran precisamente trabajadores, ¿verdad? De manera que esta serie de contradicciones aceptadas como tales, sin la menor conciencia de ellas, que realmente da la impresión o que estamos ante débiles mentales o que estamos ante una retorsión tal de las maquinarias lógicas que somos como de raza diferente, totalmente diferentes, pero no porque seamos de izquierdas o de derechas, sino porque en mi diagnóstico, porque unos son cretinos y otros no lo son, que es muy distinto.